Comer es delicioso y todos lo sabemos y lo disfrutamos, pero ¿qué pasa cuando hay ciertos alimentos que nos producen diarrea, que nuestro estómago se inflama, que nos dan retortijones, todo este tipo de situaciones? Usted dice, ¿qué será? Podría ser, mi amiga o amigo, que usted sea alérgico al gluten. ¿Qué es el gluten? Bueno, es una proteína que se encuentra en el trigo y otros cereales, pero más allá del problema que este puede referirse a nivel intestinal, otros estudios evidencian que también puede estar relacionado inclusive con infertilidad, por ejemplo, diabetes tipo B1 y otros malestares. Así que hoy vamos a hablar de todas estas situaciones que probablemente puede ser que a usted le estén afectando. Y para hablar de ello nos acompaña el doctor José Manuel Rodríguez, naturólogo y experto en salud. Y también tendremos a nuestra compañera Helen Solano, quien nos va a traer casos directamente desde la calle. Bueno, ella sufría de fuertes diarreas, algunas necrosis intestinal y no podía utilizar tal vez ningún maquillaje. Estamos hablando de Eni Brenes, que fue una de las primeras mujeres diagnosticada que era celíaca. Ahora bien, ¿qué pasa con este tipo de persona? Veamos. Eni Brenes desde que era niña padecía de diarreas constantes. Nunca estaba tranquila, siempre se sentía enferma. Fue después de sufrir de una necrosis en el intestino y que los médicos le hicieran varias biopsias que se dieron cuenta que ella era celíaca. No puede comer pan, pastas, salsas y hasta se cuida de algunos cosméticos para evitar enfermarse. Los problemas de salud eran muy fáciles de confundir, entonces me diagnosticaban con colitis, gastritis, problemas de estrés, ¿verdad? Que dicen tanto eso. Pero tuve muchas crisis en aumento y la última crisis fue como un problema de diarrea, pero de un año. A Eni la vida le cambió con esta enfermedad. Debe cuidarse porque si rompe la dieta, le dan fuertes diarreas. Bueno, como en un 500%, porque cuando uno no sabe contra qué está luchando, sigue cayendo, ¿verdad? Y como es una situación de mala absorción, porque está localizado en el intestino delgado, el centro de la absorción de nutrientes, entonces continuamente estaba afectada, bueno, mis huesos, mis músculos, mi tiroides, mi peso, mi carácter, en fin, todo. Carlos Torres era un hombre gordito. Los médicos le decían que había bajado mucho de peso porque padecía del páncreas. Cuando salía a la calle tenía que cuidarse con lo que comía para que no le diera diarreas, hasta que se dio cuenta que su problema de salud tenía que ver con el gluten. Comencé a darme cuenta que la ropa era totalmente diferente, el estado mío era muy diferente, que yo estaba durmiendo, ¡pum!, explotaba inmediato y era para el baño. Entonces al darme cuenta de eso es donde él procede con todo y me dice, sí, efectivamente, dentro de las biopsias que hay una que tengo que mandarla al examen de laboratorio, me manda al Hospital México y en el Hospital México me hacen otro examen y a los 8 días después de hecho el examen me dice, sí, está confirmado, me dice, sos celíaco. Ahora se cuida y come pastas de arroz, pan de harina de arroz y todas las comidas sin gluten. Primero que nada te eliminan todo lo que son harinas de trigo, te eliminan, por ejemplo, salsas, de diferentes salsas. Ahora hasta recuperó el peso y se siente muy bien, siempre cuidándose de no comer nada con gluten. Doctor, viendo el caso de estas dos personas que vimos en la nota, ¿cómo hace una persona para determinar que es intolerante al gluten? Ellos no sabían, simplemente comían y tenían diarrea. Exactamente, el concepto de intolerancia al gluten definitivamente es algo que es muy complicado, es una de las enfermedades más difíciles de diagnosticar y tiene que ver un poco con el hecho de la cantidad de síntomas inespecíficos que produce desde el punto de vista gastrointestinal. Se dice que la población mundial alrededor del 1% puede ser celíaca, sin embargo esto apenas es la punta del iceberg. Hay ahora todo un concepto de lo que se llama sensibilidad al gluten, que incluye otras alergias, problemas de tipo cutáneo, problemas a nivel incluso neurológico, problemas como déficit atencional. Y definitivamente para hacer el diagnóstico se necesitan varias técnicas complejas desde el punto de vista inmunológico, desde el punto de vista incluso de biopsias. No es una enfermedad de diagnóstico fácil y todo tiene que ver con la evolución que ha tenido el cultivo del trigo moderno, de lo cual podemos hablar más adelante.
pero definitivamente sí es una enfermedad de un diagnóstico difícil, y los pacientes generalmente atraviesan una larga historia de eventos hasta que llega a sospecharse que puede ser intolerante al gluten o celíaco definitivamente, y se hace el diagnóstico a través de la biopsia y estudios inmunológicos. Doctor, ¿y qué tan frecuente es que haya confusión, por ejemplo, porque ellos decían que el páncreas, que el hígado, que era gastritis, que era colitis? ¿Es muy frecuente en este tipo de pacientes? Exactamente. El problema es que al ser una enfermedad de tipo genético con un componente autoinmune importante, todo lo que es sistema digestivo y todo lo que tiene que ver con sus anexos, en este caso, por ejemplo, el mismo hígado, páncreas, todo lo demás, van a tener una serie de alteraciones relacionadas con una destrucción, por así llamar, de lo que es el intestino delgado, en la capa más delgada, y eso va a estar influyendo en que no se absorben adecuadamente los nutrientes. La persona va a llegar a tener un déficit importante de nutrientes y trastornos en el crecimiento en el caso de los niños. Sin embargo, muchos se diagnostican ya en la edad adulta, y desgraciadamente a veces el daño es irreversible. La única cura que hay definitivamente es eliminar todo lo que tenga gluten, en este caso todos los cereales que se mencionaron, sobre todo el trigo, la avena, el centeno, la cebada, y la enfermedad es sistémica, quiere decir afecta a todo el cuerpo. Hay personas que tienen trastornos en la piel, alergias, irritabilidad, trastornos del sueño. En los niños el trastorno del déficit atencional con hiperactividad, que se está asociando con mucha frecuencia a esta enfermedad, y tiene que ver con ciertas sustancias que tiene el gluten, en este caso la gliadina, y una sustancia llamada aglutinina del germen de trigo, que precisamente provoca una serie de alteraciones a nivel neurológico, incluso a nivel metabólico. Por ejemplo, se ha demostrado en estudios recientes por el doctor David Williams, un famoso cardiólogo norteamericano que se ha encargado de estudiar el gluten y todos los efectos negativos en la salud, que el potencial que tiene esta proteína para estimular la insulina y por lo tanto aumentar el azúcar en sangre es mayor que el azúcar como tal. Entonces, de alguna manera, estamos hablando de que las personas que ingieren gluten, esta proteína le estimula el apetito. De alguna manera están consumiendo hasta 440 calorías más al día que una persona que no consume gluten. Perfecto. Entonces es muy complicado el panorama realmente. Sí, perfecto. Ya tendremos chance de hablar de todos esos temas, pero por los momentos vamos a hablar con nuestra compañera Helen, que nos tiene casos de la calle. Buenos días, Helen. Gracias, Vicente. Hoy vamos a conocer la historia de doña Leda, una persona que apenas hace 7 meses se da cuenta que ella era celíaca. Su principal problema, doña Leda, era que usted no podía salir a la calle porque apenas... Exactamente, y tenía además... problemas a nivel gástrico, ¿verdad? Que no solamente era la diarrea, sino que mucho dolor, náuseas en las mañanas. Usted se sentía muy mal al punto que decide ir al médico, y él se da cuenta que además de que usted tiene una alergia al gluten, usted también sufre de una alergia a otros alimentos. Sí, parece que desarrollé alergias a otros alimentos a la par del gluten, al tomate, al maní, a los lácteos y sus derivados, a la levadura. No sabemos cuál levadura todavía, pero a la levadura. ¿Qué sentía usted? ¿Le daba picazón en el cuerpo? Aparte de las diarreas, ¿le daba fiebre? No, bueno, tienen que ver también las migrañas muy severas, depresiones. Las depresiones tienen que ver con la celiaquía también, mucho cansancio, un agotamiento, casi si se quiere a veces tenía que ir y acostarme porque no resistía el cansancio en mi trabajo. Además, como yo trabajo haciendo repostería, manipulo harina todo el tiempo. Estoy llegando a tener problemas de piel, tengo que trabajar con guantes, con tapabocas. Tengo que cuidarme. Vamos a ver, me dijo el médico, hasta dónde resisto y si no voy a tener que dejar mi trabajo. ¿Cómo le cambió la vida esta enfermedad? Radicalmente. Por ejemplo, cuando salgo a alguna parte no puedo comer casi nada. Debo de cuidarme muchísimo lo que es la contaminación cruzada, porque digamos pescado, dice uno, ¿qué puede tener? Pero si lo han hecho en un sartén donde han hecho con pan, yo no puedo, se me contamina. Y así un montón de alimentos, todo contiene gluten. Imagínense que hasta los productos como la salsa de tomate,
el Royal o el polvo de hornear contiene gluten. O sea, es increíble la cantidad de productos que contienen gluten. Usted me dice que bajó mucho de peso y hay algo que le preocupa, es que muchos de sus familiares han sido operados con cáncer de colon. Sí, mi papá murió de cáncer de colon, tengo un tío también que ha sido operado, una prima, mi abuelo murió de cáncer gástrico. Entonces, yo pregunto, según he sabido, las personas que somos celíacas tenemos por lo menos un 50% más de probabilidades de llegar a padecer de cáncer si no nos cuidamos. Tenemos que cuidarnos y tenemos que tener un control muy severo. Estamos haciendo colonoscopías, gastroscopías cada 2 años más o menos. Gracias, doña Leda. Doctor, ella tiene una consulta en particular. Ella quiere saber cuál es la diferencia entre la intolerancia al gluten o en el caso de ella que es celíaca y también esta preocupación. Muchos de sus familiares han muerto de cáncer de colon. Así es, Helen. Bueno, doctor, yo creo que la explicación que dio la señora, doña Leda, ya lo pregunto, Helen. Diferencia entre lo que dijo, ¿no? Celíaca y al gluten, todo esto. Definitivamente, bueno, hay casos extremos que no solamente se es celíaco, o sea, que no solamente vamos a tener el problema a nivel gastrointestinal. Estamos hablando de que al ser una enfermedad inmunológica involucra todo el sistema inmune y pueden desarrollarse otro tipo de alergias, como bien menciona la señora. Entonces también existe un problema que ella menciona y que esto es muy común en la comunidad celíaca, que ellos están muy informados de sus problemas de salud. Es real que el porcentaje de cáncer en este tipo de pacientes es mucho mayor y por eso la prevención, los chequeos anuales y demás son sumamente importantes. Y por otra parte, la contaminación cruzada que se menciona es súper importante porque una persona puede salir a comer cualquier producto y de alguna manera no va a tener la noción de si está contaminado o no con gluten. Y es real, realmente prácticamente todos los productos que tenemos en el mercado ahora o casi todos los productos procesados contienen gluten. De ahí lo importante que es preparar nuestros alimentos en nuestra casa. Y si somos celíacos, si somos intolerantes o alérgicos, son categorías diferentes, debemos tener mucho más énfasis en preparar nuestros alimentos, en estudiar, en informarnos, en leer, sobre todo ya cada día en Costa Rica se hace más presente en los mercados lo que son los productos libres de gluten y precisamente es para responder a una necesidad de una población creciente que prácticamente estaba siendo olvidada en términos médicos y en términos de mercado. Doctor, hay algo que me llama poderosamente la atención y es el temor que decía nuestra amiga Leda, que yo no puedo comer tranquila porque no sé si en el sartén donde cocinaron ese pescadito que no tiene problema, hicieron algo con gluten. O si el cuchillo que utilizaron para partir pan, es tan fuerte esa proteína del gluten que a ese nivel afecta tan poquito, pensaría uno, ¿verdad? Definitivamente, cuando se trata de procesos alérgicos hay un principio básico en patología de que la reacción no depende de la cantidad del antígeno, o sea, de la sustancia que nos da la alergia, sino de su calidad. Entonces, cualquier producto que tenga trazas, incluso cuando leemos las etiquetas, es importante que hay letritas muy chiquititas que dicen puede contener trazas de gluten o de trigo. Ya eso es un elemento vital para que esa persona no pueda consumirlo. Qué doctor, usted también hizo una mención que me llamó mucho la atención, que habló del trigo, del trigo moderno. Exactamente. Pero vamos a ver qué dice ahorita Nelly. Mi mamá se aplica tintes y estos contienen gluten y últimamente cada vez que se lo aplica se hincha. ¿Es posible que se deba al gluten? Definitivamente, o sea, como cualquier producto que se aplique tópicamente, el hecho de que inmediatamente que se aplique desarrolle una alergia, se llama dermatitis de contacto, va a desarrollar la reacción y puede ser el gluten. La prueba terapéutica es retirarlo y utilizar otros productos que no lo contengan. Que estén libres de gluten. Exactamente. Pero sí cosméticos, salsas, algunos tipos de condimentos, cualquier cantidad de productos en el mercado pueden contener gluten. Cremas, hay que revisar bien las etiquetas. Cada día se está obligando, sobre todo en la Unión Europea, en Estados Unidos, a poner que no contiene gluten o la cantidad permitida para no desarrollar el proceso. En este caso son 20 partes por millón de gliadina, ¿no? Que es bastante poquitito, pero aún así una persona alérgica puede desarrollar la reacción con esa pequeñísima cantidad. Pequeña parte. Vamos con Fénix que nos dice, mi hija tiene colon inflamado y padece de dermatitis y cuando come algo de eso se pone casi que a morir. ¿Qué puede hacer?
pues puede definitivamente primero, como hemos dicho siempre en estos programas, hay que consultar a nuestros médicos, nuestros nutricionistas, para que nos hagan todos los estudios del caso, ¿no? Pero lo más común cuando un paciente va a comenzar o comienza con intolerancia al gluten son los problemas de urgencia, o sea, necesito ir al baño inmediatamente después de ingerir cualquier alimento, los retortijones, los cólicos, a veces la flatulencia o gases. Entonces, definitivamente, mucha gente retira el gluten temporalmente para ver si realmente es esto, y la mejoría es inmediata. O sea, básicamente puede estar muy relacionado con los síntomas que describe. Es decir, en casa, para que la gente esté atenta de esto, doctor, usted menciona que apenas consumen algo, le da diarrea. Exactamente. Y ese es un síntoma de que uno tiene que estar alerta. Sí, e incluso puede ser invalidante para muchas personas porque salen a la calle y tienen que estar pendientes de dónde hay un baño, porque siempre es muy socialmente incómodo el comer algo y sentir inmediatamente el deseo de la urgencia. Sí. De ir al baño. Bueno, pero son muchas personas las que tienen este problema y este padecimiento, y justamente vamos a darle el paso a Helen Solano, que está preparada con otro caso. Helen. Gracias, Verónica. Y es que doña Ingrid empezó a tener severos problemas de gastritis. Usted se va a hacer un examen y sale con esta bacteria que es muy conocida en Costa Rica y que se cree que un 85% de la población la padece, que es la Helicobacter pylori. Cuando le detectan eso, el doctor la manda a usted a que no puede comer cosas con gluten. ¿Por qué? Okay. En realidad lo que me mandó la doctora fue hacer una dieta libre de gluten y a la vez antibiótico. ¿Para qué lo del gluten? Para que bajara un poco la inflamación y que pudiera sanar el estómago más fácilmente. El estómago estaba muy inflamado y usted pues estaba preocupada que la situación se complicara de salud para usted. Sí, por supuesto. Entonces yo fui muy estricta en la dieta libre de gluten, o sea, hice cambios en mi casa drásticos. Cambié todo lo que fue licuadora, juego de ollas, el horno, o sea, todo se cambió. ¿Qué sentía usted? Bueno, el único síntoma que yo tuve fue una punzadita a este lado acá. O sea, yo no tuve ningún otro síntoma, ni diarrea, ni nada, o sea, no tuve ningún síntoma. ¿Usted cada vez que comía sentía una molestia, una molestia? Una punzadita, como te dije ahora, o sea, eso fue lo único que yo sentí. No Cuando se fue a hacer la gastroscopía, ¿qué le dijo el doctor? La doctora me dijo que tenía un problema con la Helicobacter pylori y me mandó, como te dije, antibiótico y la dieta. ¿Usted le preocupaba porque no podía salir a la calle? Porque prácticamente todas las comidas que venden en los restaurantes contienen gluten, por ejemplo, las salsas, los condimentos, los empanizadores. Sí, en realidad, digamos, la persona cuando le dicen, o a uno le dicen, no puedes comer nada, o todo contiene gluten, entonces uno dice, bueno, ¿qué puedo comer? Entonces uno se ve con problemas a nivel psicológico, a nivel social. Psicológico porque uno se frustra de que no poder comer nada. A nivel social porque no puede uno reunirse con gente, se supone que uno no puede andar con amistades, pero llega un punto en que uno se da cuenta de que en realidad, digamos, sí se puede comer de todo siempre y cuando uno lo pueda cocinar en la casa, ¿verdad? Ok, usted hace una revista para poder ayudar a otras personas, a ver si nos muestra esta revista. Perfecto. Esta revista se llama Vive Gluten Free, que nació en realidad en el momento que yo me di cuenta de la escasez que había de información y de lo que se sufría a la hora de que le decían a uno que no puede comer gluten. En la calle no habían productos, estoy hablando de que fue hace 7 años, entonces no habían productos, no habían nada de información, entonces nació la revista para ayudar a las personas celíacas. ¿Para qué? Para orientar un poco de cuáles productos se pueden conseguir, dónde se pueden conseguir, información para ayudar también a la gente que está alrededor de la persona celíaca, para que le den apoyo a la persona celíaca también. Al final, toda su familia ahora come sin gluten. En realidad, por el momento en mi casa, yo tomé la opción de cocinar libre de gluten. Muchas gracias, doña Ingrid. Bueno, doctor, ¿será esto conveniente que la persona al final le pase como en el caso de ella, que tuvo que comprar ollas, cocina y todos los trastes nuevos de la casa por la contaminación cruzada? Gracias, Helen. Bueno, y además de esa contaminación cruzada, hablar de esa relación, esa asociación que nos comentaba doña Ingrid, doctor, del Helicobacter pylori versus también el gluten. ¿Qué es lo que está ahí relacionado, doctor? Exactamente. El asunto del gluten y las personas que hacen su intolerancia es que es una enfermedad inflamatoria gastrointestinal. Entonces, al estar inflamado el intestino, en todo su trayecto de alguna manera, cualquier proceso asociado, en este caso como una infección crónica, como el Helicobacter, va a ser de más difícil manejo. El proceso inflamatorio que genera el gluten es a nivel sistémico, incluso hay casos de artritis, hay casos de dermatitis y demás, que con solo retirarlo mejoran. Hay muchas personas con dolores articulares en las piernas, hinchazones y demás, que de alguna manera son parte de todo ese espectro que podríamos llamarle de intolerancia al gluten.
Y este caso que menciona la señora, que de hecho la felicito por esta iniciativa de la revista, algo muy necesario en este país, es típico. O sea, yo necesito quitar el gluten para poder mejorar otra condición médica. Y es real lo que nos preguntaba Helen en relación con cambiar todos los utensilios de cocina. Casi siempre lo bonito en esto es que la familia llega a solidarizarse. Si alguien aparece, entonces todos asumen el estilo de vida sin gluten, porque de alguna manera es imposible vivir aislados socialmente y familiarmente. Entonces se toma toda una serie de precauciones a nivel del hogar y al final las personas llegan a desarrollar un estilo de vida muy saludable basado en la solidaridad con alguien que inicialmente fue el que se enfermó. diagnosticado. Exactamente. Okay.